Luis era un alfa libertino que terminó casándose con un alfa llamado Javier, al que todos consideraban un poco simple. La noche de bodas, Javier le advirtió con seriedad: no pienses en ponerme tus manos encima. Luis arqueó una ceja, recorriéndolo de arriba a abajo con la mirada antes de preguntar con calma: ¿a qué parte exactamente te refieres? Javier enlojeció al instante, agarrándose el cinturón del pantalón mientras lo regañaba. Eres un picarón. Luis asintió con una sonrisa, le sujetó la nuca y le plantó un beso tan repentino como profundo. Luego, dio media vuelta y se dirigió al dormitorio de invitados. En mitad de la noche, una figura se deslizó sigilosamente hasta su cama. Javier tomó la mano de Luis y la presionó contra su chico malo. Con la voz ronca y un dejo de queja, suplicó: cariño, me duele, acaríciamelo. Disfrutaba de sus vacaciones en el extranjero cuando una llamada urgente lo hizo regresar. Sus padres fueron personalmente a recogerlo al aeropuerto. Nada más verlo, su padre metió un caramelo en su boca. Hijo, te hemos conseguido un compromiso para casarte. Luis sacó un pañuelo de papel y trató de escupirlo, pero su madre se lo impidió con un dedo amenazante. Saboreándolo a regañadientes, sonrió con desenfado. Dime, mamá, ¿es un Omega de qué familia? Quizás ya haya salido con... Su padre sonrió ampliamente. No es un Omega, es un Alfa. El nieto consentido del anciano Sánchez, o sea, el hijo de la mejor amiga de tu madre, la señora Ana. Javier Sánchez. Vaya, ese era justo su ex. 2. Ya en el coche, su padre no dejaba de hablar. ¿Te acuerdas de Javier, muchacho? De pequeño, decías que era demasiado inocente para jugar contigo y siempre lo llamabas perrito tonto. Yo no. Su padre suspiró hondo. Y ahora, se volvió tonto de verdad. ¿Qué? Casi se le quiebra la voz del grito. Su madre lo fulminó con la mirada. Está tonto, no se murió. No pongas esa cara de drama. Según me contó tu tía Ana, hace 2 meses Javier estaba deprimido por una ruptura y sus amigos lo llevaron a escalar en roca. Una piedra se desprendió y lo golpeó en la cabeza. Estuvo 2 días en coma y cuando despertó, ya estaba así, hasta le costaba hablar. Un equipo de neurólogos, incluyendo expertos internacionales, lo trató durante más de 1 mes sin ver mejora alguna. El abuelo Sánchez, que ya estaba delicado de salud, casi se va al otro mundo del susto. Cuando volvió en sí, no hacía más que preocuparse por el futuro de Javier. Dice que le queda poco tiempo y su último deseo es verlo casado. Pero anteayer me dio me gusta a una foto mía en redes sociales. Su madre volvió a lanzarle otra mirada asesina. ¿Acaso no puede usar el móvil estando enfermo en cama? No me atrevo a decir que no. Su madre resopló y continuó. En el estado en que está Javier, para casarse tiene que ser con alguien de toda la confianza. Tu tía Ana pensó y al final te pidió este favor a ti. Su padre retomó la palabra. Tranquilo, hijo. Tu tía Ana dijo que es para cumplir el deseo del abuelo. Una vez que él parta en paz, tú y Javier podrán hacer lo que quieran. Luis torció el gesto. ¿Y Javier está de acuerdo con esto? Es que no te recuerda muy bien. Ah, sí. Su madre suspiró. Cuando tu tía Ana te mencionó, le costó mucho reaccionar. Luego le mostró una foto tuya y, tras un buen rato, solo dijo 3 palabras. ¿Cuáles? Luis, malo. Le pregunté qué cosas malas habías hecho, pero él negó con la cabeza. Entonces tu tía Ana le preguntó si quería casarse contigo, y él asintió. Supongo que debe recordar que de pequeño no querías jugar con él. Luis bajó la cabeza y se frotó la nariz, incómodo. Su madre de repente se puso seria. ¿Por qué te da culpa? ¿Acaso si le hiciste algo a Javier? Luis levantó la cabeza de golpe. No, hace mucho que no tenemos contacto. Su madre lo escudriñó un rato y por fin desvió la mirada. Mientras tomaba el móvil, dijo: bueno, pues el asunto está decidido. Le voy a devolver la llamada a tu tía Ana para fijar una cita para que tú y Javier... Mamá, se me acaba de ocurrir algo. Dime, ¿no es ilegal acostarse con un tonto? Su madre puso los ojos en blanco. Pues entonces déjate tú por él. 3. Esa misma tarde, sin siquiera pasar por casa, su madre lo llevó directamente a una peluquería. Te tiñes de negro ese pelo blanco ahora mismo. Mamá, es rubio platino. Me lo teñí hace solo 2 semanas. Me da igual qué tipo de rubio. Y quítate también esos piercings y collares. Diciendo esto, le tiró del cuello de la camisa. ¿Y esto que tienes tatuado bajo la clavícula? ¿Una marca de labios? ¿De quién? Asterisco del perrito. Luis agarró de la mano a la señora Laura y se dirigió sin mirar atrás hacia el peluquero. Tras una breve conversación, se mantuvo firme y conservó algunas mechas degradadas en las puntas. Para cuando terminaron, eran las 6 de la tarde. Nada más salir de la peluquería, apareció su madre. Vamos a cenar. Luis puso mala cara. Mamá, estoy agotado. ¿Agotado? Lo miró de reojo. Antes, cuando trabajabas de día y de DJ por la noche, nunca te quejabas del cansancio. Y no creas que no sé que quieres escaparte con ese grupo de malas compañías. Escúchame bien, Luis, nunca puse límites a tus juergas pasadas, pero a partir de ahora, una vez salgas del trabajo, vuelves a casa directo, y además,
Luis alzó las manos en señal de rendición. Su madre, haciendo caso omiso, continuó sermoneando hasta llegar al restaurante. Era un restaurante con vistas en un hotel de lujo. Aunque ya se había mentalizado, no pudo evitar quedarse paralizado un instante al ver a Javier Sánchez. Javier estaba más delgado, y sus ojos, antes penetrantes y profundos, ahora parecían mucho más claros, como si despidieran una candidez absurda. Había que reconocerlo, estaba adorable. Tras saludar a la tía Ana, se dirigió directamente hacia Javier. Se sentó a su lado con total confianza y esbozó una sonrisa. ¿Cuánto tiempo? Javier se mantenía muy erguido. Meció ligeramente la cabeza y dijo: «Hola, ¿en serio no me recuerda?», pensó Luis. Aprovechando que sus madres charlaban, Luis rodeó con el brazo los hombros de Javier y bajando la voz, preguntó: «Oye, ¿por qué aceptaste casarte conmigo?». Javier se puso rígido al instante. Con la cabeza ligeramente agachada, respondió atontado: «Al abuelo, le gustas. A mamá, le gustas». Luis le dio una palmada en el hombro. «¿Y a ti, te gustó?». Javier movió sus oscuras pupilas. Su mirada se posó un instante en el rostro de Luis y, bajando aún más la voz, dijo: «No, vaya, mejor no haber preguntado». «Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué dices que soy malo?». Esta vez, Javier lo miró directamente y respondió con claridad: «No, eres bueno». Arqueó una ceja, divertido. «¿En qué no soy bueno? Cuando salíamos, ¿acaso no te satisfice en todo?». Javier frunció el ceño, con la mirada llena de ansiedad. «Habla más despacio». Vaya, las palabras salir juntos habían sobrecargado su cerebro. Cambió de pregunta, hablando más lento. «¿Por qué crees que no soy bueno?». Javier apretó los labios, con expresión de negarse a cooperar. Luis le sujetó la nuca y lo amenazó: «Dime, o si no, te beso delante de tu madre». Javier miró fijamente, consternado. Tras un silencio de protesta, habló, enfurruñado: «Jugabas con otros, no conmigo. Anochecía, y no volvías a casa». Vaya, de esas tres cosas, rara vez habían ocurrido durante su relación. Por lo tanto, se podía deducir que los recuerdos de Javier sobre él se habían quedado en la época anterior a cuando eran novios. En aquel entonces, sí que era bastante libertino, y era normal que no volviera a casa hasta altas horas de la madrugada. Pero, ¿cómo lo sabía Javier? Le agarró la barbilla y giró su rostro hacia él. «¿Me estabas espiando, cariño?». Javier volvió a quedarse paralizado. Apartó su mano de un tirón y dijo enfadado: «Tonterías». Vaya, se había vuelto tonto, pero también más irritable. 4. Al día siguiente fueron al hospital a visitar al abuelo de Javier. Nada más verlo, el anciano le preguntó por qué se había teñido el pelo de negro. Luis lanzó una mirada de reproche a su madre y luego, dándose la vuelta, le mostró con orgullo sus puntas de colores al abuelo. El anciano se rió a carcajadas y le pidió que llevara a Javier a teñirse también. Luis miró a Javier, quien tenía los ojos clavados en el techo, haciéndose el sordo. Al salir del hospital, Luis lo subió a su coche. Javier se aferró a la puerta, resistiéndose. «No, quiero». Luis se acercó sonriente. «A sacar el certificado de matrimonio, ¿no quieres?». El terco dejó de quejarse, se sentó obedientemente en el coche, bajó la cabeza y se puso a juguetear con sus manos. La noche anterior, después de cenar, la tía Ana le había dicho en secreto que, lo de casarse con Javier, no iba a haber boda, solo el papel para darle un consuelo al abuelo, para que fuera más fácil divorciarse y volverse a casar más tarde. El estado de Javier en ese momento era exactamente igual que ahora. No se sabía si se había enterado o no. Llegaron al registro civil, en menos de 10 minutos, tenían en sus manos 2 libritos rojos. Al salir, Luis sacó 2 anillos que había preparado de antemano. Le puso uno a Javier y el otro se lo puso él mismo. Javier bajó la mirada hacia su dedo anular, como en trance. Luis chasqueó los dedos para que reaccionara, le puso los 2 libritos rojos en las manos y luego sacó el móvil. Con un brazo rodeándole el cuello y con la cámara abierta, Javier aparecía en la pantalla con el rostro inexpresivo, como si le estuvieran amenazando. Le pellizcó la mejilla. «Sonríe, cariño». Al oír esto, en la pantalla la cara de Javier mostró sucesivamente sorpresa, desconcierto, vergüenza e indignación, para finalmente quedarse mirándole fijamente con estupor. Presionó el obturador y la imagen se congeló. En la foto, Luis sonreía radiante, y Javier, sosteniendo los 2 libritos rojos, justo tapaba la mitad inferior de su rostro. Sus ojos, con las pestañas semicerradas, posaban la mirada en la comisura de los labios sonrientes de Luis. Bueno, al menos parecía quererlo mucho. Lo publicó directamente en redes sociales. El abuelo fue el primero en darle me gusta. Inmediatamente después, en los comentarios se sucedieron los signos de interrogación. Se guardó el móvil y tiró de Javier, que parecía un poste. «Vámonos». Javier parpadeó con sus ojos de cachorro. «¿Ah, dónde?». Luis tiró de su corbata y sonrió maliciosamente. «A casa, a pasar la noche de bodas». Después de un día de convivencia, Luis se dio cuenta de que, aunque Javier se había quedado tonto,
aún entendía muchas cosas. Por ejemplo, lo de noche de bodas. Sabía lo que significaba, así que se sonrojó durante todo el camino a casa. Ni siquiera le permitió tomarle de la mano al entrar y durante la cena prefería no alcanzar la comida antes que sentarse cerca de él. La sensación que le daba no era tanto de haberse vuelto tonto, sino más bien de haber perdido la madurez y seriedad propias de un adulto, dejando que saliera a flote el niño interior que no sabe ocultar sus emociones. Habían salido durante casi un año, y solo ahora caía en la cuenta, parecía que en realidad nunca llegó a entenderlo de verdad. Vaya manera de haber llevado la relación, un verdadero fracaso. A las 10 de la noche, Javier salió del baño después de ducharse. Al ver a Luis sentado en su cama, retrocedió 3 pasos sobresaltado y, con el rostro tenso, lo advirtió. Tú, no pienses en ponerme tus manos encima. Luis arqueó una ceja y dejó el móvil. Alzó la vista y lo recorrió de arriba a abajo antes de preguntar con calma. ¿A qué parte exactamente te refieres? El tonto se puso colorado al instante, agarrándose el cinturón del pantalón mientras lo regañaba. Eres un picarón. Luis se sorprendió un instante, y entrecerrando los ojos, lo miró. Atrévete a decirlo otra vez. Javier se puso rígido, con una expresión a la vez temerosa y furiosa, y efectivamente lo repitió. Luis asintió con una sonrisa y se acercó a él con paso lento. Javier, agarrado al cinturón, permanecía muy erguido, sin huir ni esconderse, la línea de la mandíbula tensa, transmitiendo una sensación de firmeza a la hora de defender su castidad. Pero, apenas Luis alzó la mano, él cerró los ojos a toda velocidad. ¿Temes que te pegue? Javier, haciéndose el mudo, apretó los ojos con obstinación. Luis soltó una risa leve. La mano alzada se posó en su nuca, los 5 dedos se cerraron, y con una leve inclinación de cabeza, capturó aquellos labios apretados. Javier abrió los ojos de par en par, conteniendo la respiración por un instante. Luis rió suavemente contra sus labios. Sin darle tiempo a reaccionar, usó un poco de fuerza para empujarlo contra la pared. Con el pulgar presionando su nuez, la lengua abrió la puerta de sus dientes y lo besó con total provocación. La primera vez que esta persona había besado a alguien, había sido él quien le enseñó. En ese momento, él era aún más sumiso, solo podía aceptarlo obedientemente. La respiración se entremezclaba, la temperatura subía y los jadeos se volvían desordenados y roncos. La parte inferior de sus cuerpos estaba completamente unida. Luis sabía muy bien qué reacción estaba teniendo este tontito. Una vez que entró en situación por completo, le agarró la mandíbula y se separó sin dudar. Retrocedió 2 pasos, se lamió los labios ligeramente hinchados y, mirándolo sonriente, dijo: ¿Sigues insultándome? Javier tenía los labios ligeramente separados. Miró su entrepierna con incredulidad y luego alzó la vista hacia Luis, también incrédulo. Sus ojos de cachorro estaban brillantes y húmedos. Realmente adorable y patético a la vez. Luis, ¿MM? Arqueó una ceja y sonrió, echó un vistazo a la mesita de noche, cogió un paquete de pañuelos y se lo lanzó. Ve a jugar. Y, dándose la vuelta, se fue al dormitorio de invitados. 6. Se acostó plácidamente, pero terminó pasando media noche en vela. Recordó lo de cuando Javier y él habían sido novios. Se reencontraron en un cóctel. Él, por culpa de un licor adulterado, tuvo su periodo de susceptibilidad antes de tiempo y se llevó a Luis a rodar por la cama toda la noche. Cuando recobró la sobriedad, se sentó al borde de la cama y se fumó 2 cigarrillos. Dijo que tenía que asumir la responsabilidad. Luis le dio una patada y le dijo que se fuera. ¿Quién iba a imaginar que lo decía en serio? Lo persiguió durante casi medio año y salieron durante 1. Pero fue él quien rompió. Fue una mañana muy normal. Como siempre, me había preparado el desayuno y me miró hasta que terminé de comer. Entonces dijo: Luis, rompamos. Todavía recordaba su expresión en ese momento, muy serena, como si hubiera tomado una decisión tras mucho pensarlo. Pero la noche anterior, todavía me había llamado por teléfono para recordarme que bebiera menos en la fiesta. Lo miré directamente y le pregunté el motivo. En ese silencio, se me pasaron muchas respuestas por la cabeza, como estoy cansado, ya no siento la emoción, o incluso encontré un omega con quien casarme. Pero él dijo: te devuelvo tu libertad. En ese momento, soltó una risa incrédula y, sin decir palabra, salió dando un portazo. Era la primera vez que lo dejaban, y no podía quitárselo de la cabeza. Estuvo 2 meses de juerga, y seguía sin poder quitárselo de la cabeza. Hasta que volvió a tener noticias de Javier, hasta que volvió a verlo, y entonces entendió cuál era el problema. Lo echaba de menos. Su plan era sentarse a hablar bien con él. Pero él, directamente, se había restablecido a los ajustes de fábrica. Vaya perro más tonto. Ni siquiera le dio oportunidad de arrepentirse. Ahora que tenían el certificado de matrimonio, no lo dejaba tocarlo, y además lo llamaba picarón. Mierda, cuanto más lo pensaba, más enfadado estaba. Debería haberlo desnudado y tirado en la cama en su habitación, y haberlo follado y maltratado sin piedad. Justo cuando estaba más cabreado, se oyó un ruido en la puerta de la habitación, seguido del leve sonido de la puerta cerrándose.
El olor acre de las feromonas comenzó a esparcirse. Luis aspiró por la nariz, y apenas se volvió, una alta y sigilosa figura apareció junto a su cama. ¿Qué haces? Javier metió la mano bajo las sábanas, encontró la de Luis, la sacó y la presionó contra su chico malo. Con la voz ronca y un dejo de queja, suplicó. Cariño, me duele, acaríciamelo. ¿Siete? Luis rechinó los dientes y retiró la mano de un tirón. Acariciar, ni hablar. Ahora mismo tengo mucho sueño. Ver. Apenas se volvió, notó que el colchón cedía. Javier se arrodilló sobre la cama. Cariño, acaríciamelo. Diciendo esto, volvió a intentar agarrarle la mano. A oscuras, los ojos de perro de Javier brillaban con una intensidad sorprendente. Luis lo miró con fastidio. ¿Quién es tu cariño? ¿No soy un picarón? El colchón volvió a hundirse. Javier se arrodilló completamente, recto como una vela. Me he equivocado. ¿Quién se ha equivocado? Javier, con la respiración agitada por la ansiedad, se inclinó, agarró la mano de Luis y se la acercó a la cara. Boca, pegar. Cuando estaba a punto de recibir el golpe, Luis retiró la mano bruscamente. Javier, quejumbroso. Pégame. Luis resopló. No, ¿sabes que la fuerza actúa en ambos sentidos? Si te pego, a mí también me dolerá. Justo cuando se incorporaba, Javier se desplomó sobre sus pectorales. Con las manos presionando sus hombros, empezó a olfatearle con la nariz, e incluso lo mordió a través del pijama. Luis gimió, le agarró el pelo de la nuca y lo apartó, apoyándose en la cama para incorporarse. ¿Cariño? Quédate arrodillado. Me duele. Aunque te duela, quédate arrodillado. Javier le lanzó una mirada quejumbrosa, pero al menos entendía. Un tipo de 1,9 metros arrodillado ahora como una pequeña esposa. Bueno, se sintió un poco mejor. Sentado con las piernas cruzadas, empezó a hablar sin prisa. ¿Te ha llegado el periodo de susceptibilidad? Sí. ¿Quieres que te acaricie? Sí. Luis soltó una risa burlona. Primero respóndeme una pregunta. Sí. ¿Por qué me advertiste esta noche que no pensara en ponerte mis manos encima? Javier se quedó mudo. Levantó un dedo. 3, 2. Javier agarró la palma de su mano, la cerró en un puño y la envolvió en sus propias manos, diciendo con ansiedad. ¿Por qué? Tú, no me quieres. Y yo, no te quiero a ti. Luis frunció el ceño, cuando dije yo que. Antes de terminar la frase, se detuvo. Los recuerdos de Javier se habían quedado en la época anterior a cuando eran novios. En ese entonces, ciertamente no podía decirse que lo quisiera, y además tenía aventuras. Con razón. Alzó la mirada, suavizó la voz y habló despacio. Así que esa noche en la cena, cuando te pregunté si me querías y dijiste que no, ¿también fue por eso? Javier, con la cabeza gacha, asintió ligeramente. Luis esbozó una sonrisa y le levantó la barbilla. Y ahora te lo pregunto de nuevo, ¿me quieres? Javier asintió con fuerza. Sí, arqueó ligeramente una ceja. ¿Cuándo empezaste a quererme? Javier se mordió el labio. Hace, mucho. Luis guardó silencio. Así que este tipo ya me había echado el ojo antes de lo del licor adulterado. Javier. Sí. ¿Me tenías amor secreto? Javier frunció el ceño. Luis pensó que había tocado un punto flaco en su conocimiento, pero entonces dijo que sí. Esta vez le tocó fruncir el ceño a él. Si me has tenido amor secreto tanto tiempo, no deberías haber sido capaz de dejarme ir. Entonces, ¿por qué rompiste tan fácilmente? Siendo sincero, cuando salíamos, ¿acaso te falté en algo? ¿En qué estabas pensando realmente? Javier contuvo la respiración y abrió mucho los ojos, llenos de confusión y desconcierto. Suspiró y se dio una palmada en la frente. Se le había olvidado otra vez. El cerebro del tonto había borrado esos recuerdos. ¿Acaso nunca obtendría una respuesta? Justo cuando sentía pena, Javier agarró su mano derecha y la presionó sobre su corazón. Confía en mí. Quedó paralizado un instante. Luego, soltó una risa, bromeando, dijo. Si yo no te quisiera, ¿me seguirías queriendo? Javier se desconcertó. Pero si ya, me has besado. Puso cara seria. ¿Y qué? Besarte y quererte son dos cosas diferentes. Habla rápido. Javier estaba desesperado, con las cejas fruncidas. Tras un buen rato, dijo. Entonces, solo te quiero, un poquito. Contuvo la risa, se acercó un poco más y, bajando la mirada hacia sus labios, preguntó en voz baja. ¿Y con solo un poquito de amor crees que puedes cambiar caricias? ¿Qué clase de trato es ese? Javier se sonrojó, no se sabía si de vergüenza o de bochorno. Entonces, ¿cuánto quieres? Se acercó aún más, hasta que su aliento se mezcló. Lo quiero todo, ¿me lo das? La respiración de Javier se volvió agitada y su corazón empezó a latir más rápido. Tras pensar un rato, respondió con firmeza. Sí, sonrió, y como recompensa, le dio un beso en la comisura de los labios. Recibido. ¿Y ahora, qué deberías decirme? Javier bajó las pestañas, y con voz baja, dijo. Te quiero. Javier alzó sus oscuros y brillantes ojos, su pecho se agitó, y palabra por palabra, dijo. Luis, te quiero. Asintió satisfecho y sonrió. Le tomó la cara con ambas manos y le plantó un beso bien dado.
Lo empujó para que cayera en la cama. Vamos, cariño, esta noche el hermano mayor te va a dar caricias hasta saciarte. 20 minutos después, se dio cuenta de que había subestimado la situación. Un alfa tonto sigue siendo un alfa, la naturaleza no cambia. Al principio era él quien se sentaba encima de Javier para ocuparse de su asunto, no supo en qué momento cambiaron las posiciones, él abajo y Javier arriba. Y además aprendía rápido, todas las tácticas que él había usado para besarlo por la fuerza ahora le estaban siendo aplicadas a él. Después de besarlo en la boca, no estaba satisfecho, y los ardientes besos bajaron por el cuello hacia abajo. En ese momento, la cabeza del tonto estaba enterrada en sus pectorales, lamiendo y mordiendo. Las manos tampoco estaban ociosas, agarraban sus manos y las llevaban hacia abajo. Acaríciame, cariño. Le sacó una sonrisa. Tú sí que sabes disfrutar. Mierda, no muerdas ahí. Javier levantó la cabeza, parpadeó un par de veces y volvió a enterrarla, cambiando a besos. 2 besos, luego una lamida, luego un mordisco. Primero el izquierdo, luego el derecho. Al principio le dolía, pero ahora le estaba poniendo la piel de gallina, y por dentro sentía un fuego abrasador. Si seguía así, seguro que perdería el control. Le dio un capirotazo. Oyó un gemido ahogado. Javier levantó la vista hacia él, los labios brillantes y la mirada ardiente y penetrante. ¿Cariño? Llamar a papá no te servirá de nada. Apartó la mirada y lo empujó. Ya está bien, voy a buscarte inhibidores. Javier lo rodeó con sus brazos con fuerza, la parte superior del cuerpo inmóvil, la parte inferior moviéndose con intención. Cerró los ojos, apretó los dientes. Si vuelves a frotarte otra vez, ya verás. Y él volvió a frotarse otra vez. Estaba a punto de patearlo para apartarlo, cuando Javier enterró la cabeza en su cuello y empezó a dar besitos. ¿Cariño? Quiero, ¿qué es lo que quieres? Le agarró la nuca y lo separó. Javier, con el ceño fruncido, en sus ojos no solo había deseo primitivo, sino también ansiedad y nerviosismo. De repente, se le ocurrió una idea. Le pellizcó el lóbulo de la oreja y preguntó tentativamente. ¿Estás recordando algo? Javier le agarró la mano, con la voz ronca por la desesperación. No, inhibidores. Te quiero a ti. Había un dicho que decía. La estimulación de escenas similares ayuda a despertar los recuerdos relacionados con esa escena en el cerebro. Él y Javier habían tenido tantísimas relaciones profundas, quizás a través de la cabecita se podía despertar a la cabezota, y si Javier recuperaba la memoria, ese nudo en su corazón se podría desatar. Tras pensarlo 3 segundos, decidió intentarlo. Le dio una palmadita en la cara a Javier. ¿Has preparado lo necesario? ¿Qué cosa? Vaya, pregunta inútil. Lo empujó. Ve al baño y tráeme la crema negra de la cara. Javier se movió rapidísimo, fue y volvió en 10 segundos. Volvió a tumbarse sobre él. Toma, cariño. Lo cogió y lo miró. Coño, un tubo de crema de manos. Bueno, por esta vez, se aguantaría. Dobló las piernas, se preparó mentalmente, y tras untar una buena cantidad en la mano derecha de Javier, dijo mientras la esparcía. A partir de ahora, haz lo que yo diga, ¿entendido? Sí. Javier era muy obediente, hacía todo lo que le decían. Luis creía que ya estaba listo, pero Javier estaba demasiado listo. Cuando por fin volvió a aquel lugar familiar, ambos estaban cubiertos de sudor por la contención. Cariño, quiero moverme. Luis cerró los ojos y le dio una palmadita en el hombro. A partir de ahora, improvisa. Arqueaba el cuello jadeando. Javier se inclinó para lamer el sudor de su cuello, su nariz se deslizó por el lateral hacia atrás. Luis liberó un poco de feromonas lentamente, deslizó los dedos entre su cabello negro y los acarició suavemente. ¿Te resulta familiar? Huele bien. Las feromonas de 2 alfas, digan lo que digan, también deberían repelerse. ¿Cómo podía oler bien? Mierda, esto era que la cabecita había tomado el control de la cabezota. De repente, una pequeña corriente eléctrica subió desde lo más profundo de su cuerpo, y un gemido bajo se escapó de su garganta sin poder contenerse. Javier lo oyó, sus ojos oscuros inmediatamente brillaron, como si hubiera descubierto algo novedoso, y empezó a clavar con fuerza. Al diablo con la improvisación. Luis respiró hondo, apretó los dientes y pidió una parada de emergencia. No soy una muñeca que grita al tocarla. Para, de una vez. Cariño, ¿no te gusta? ¿Qué debería decir? Ahora no era momento de divertirse. Frunció los labios y decidió pasar de esa pregunta. Le tomó la cara con ambas manos y dijo serio. Mírame, cariño. ¿Qué sientes ahora? Javier dudó. Calor. Me muerdes. Retiró la mano y le dio una leve bofetada. Te pregunto qué sientes en la cabeza. Javier se inclinó de repente, su nariz casi tocando la de Luis, y la comisura de sus labios se levantó ligeramente. Feliz. Y algo más. Placer. Cerró los ojos y suspiró. ¿No sientes nada como un déjà vu? Javier empezó a moverse a escondidas. Sus labios jugaban a la rayuela en su rostro. Sí, que, lo, soñé. Abrió los ojos y volvió a tomarle la cara. ¿Y si, no fue un sueño? Javier le agarró las muñecas y las inmovilizó a ambos lados. Su voz sonaba quejumbrosa.
Cariño, fue un sueño. Siempre, te pierdo. 10. La situación se descontroló por completo. Toda la madrugada y toda la mañana siguiente, realmente no quedó ni una gota. Luis cogió el móvil de la mesita de noche, que estaba a punto de explotar por la acumulación de mensajes. Justo después de responder al mensaje de David, ese maldito Javier vino otra vez a manosearlo. Cariño, cariño, mírame, mírame. Mirarte, una mierda. Antes de terminar la frase, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Le agarró la barbilla. ¿Hablas más fluido? Di algo más para que te escuche. Javier lo miró y parpadeó lentamente un par de veces, mientras su rostro se abría lentamente en una sonrisa. Cariño, cariño, me gustas mucho. Luis sonrió con los ojos entrecerrados y le acarició la barbilla. Muy bien, dilo otra vez. Cariño, cariño, quiero otra vez. Ver. Javier inmediatamente lo abrazó con fuerza, transformándose en un cachorro quejumbroso. ¿Cariño? Luis asintió sonriente, bajó la mano de repente y le agarró los huevos. Javier tuvo una sacudida, gritó "ay", y rodó lejos de él. Se tapó la entrepierna, dio un par de vueltas y, boca abajo, lo miró de reojo. Cariño, eres malo. Resopló en frío y sonrió falsamente. ¿Todavía me tiemblan las ingles? ¿Quién es el malo aquí? Anda, lávate y avisa a tu médico para que venga, que me espere abajo. Javier se acercó arrastrándose y le agarró la mano. Cariño, ¿y tú? Lo miró de reojo y como no podía evitar el enfado, le dio una patada. Voy a limpiar a tus hijos y nietos. Media hora después, bajó arreglado. Al entrar en la sala de recepción, vio a Javier y su médico de cabecera mirándose fijamente. Javier fue el primero en verlo y, emocionado, golpeó el asiento a su lado. Cariño, ven rápido. El doctor Fernández lo miró entonces y lo saludó sin inmutarse. Luis respondió con una sonrisa serena. Se acercó y acababa de sentarse cuando oyó que preguntaba con toda seriedad. Señor Luis, el joven dice que le tiemblan las ingles. ¿Cuánto tiempo lleva con este problema? Guardó silencio un momento y, sin inmutarse, le dio un pellizco en el muslo a Javier y respondió con calma. Doctor Fernández, hay un malentendido. No lo he llamado por mí, sino por el propio Javier. Verá, después de anoche, noté que hablaba con más fluidez, no sé si será una impresión mía, así que le pedí que viniera a echar un vistazo. El doctor Fernández asintió. Es cierto, cuando el joven me describió su problema, usó principalmente frases largas y la lógica de sus enunciados era clara. Es una gran mejora comparado con la última vez que lo vi. ¿En serio? Se emocionó. ¿Y en el aspecto mental, cree que hay algún cambio? El doctor Fernández dudó un momento, miró a Javier y luego a Luis. El joven está mucho más alegre. Evidentemente, esa no era la respuesta que quería. Pensándolo un poco, miró a Javier. Cariño, tengo un poco de hambre, ¿puedes ir a calentarme un vaso de leche? Si no sabes, pídele ayuda a la señora de la limpieza, ¿vale? Sí. Después de ver salir a Javier, miró al frente. Doctor Fernández, usted ha participado en todo el proceso de tratamiento de Javier. Según los cambios de hoy, ¿cree que es posible que se recupere? El doctor Fernández reflexionó un momento y dijo con cuidado. Señor Luis, ¿puedo preguntarle qué hizo exactamente con el joven ayer? Pues, que reviviera algo que habíamos hecho antes. El doctor Fernández asintió. Señor Luis, para los síntomas de lentitud en la reacción del joven, el equipo médico probó cámaras hiperbáricas, medicamentos, intervención psicológica, etc., con poco efecto. Que hoy haya mostrado tales cambios es realmente una sorpresa. Puede seguir probando con su método un tiempo, pero también le ruego que se prepare mentalmente, porque puede que vaya mejor, o puede que sacar agua con un cesto roto. Apenas terminó de hablar, Javier entró con las manos vacías. Antes de que pudiera preguntar, él lo tomó de la mano y se levantó. Cariño, le pedí a la señora que preparara algo más. Ven conmigo al comedor. Arqueó una ceja y sonrió al doctor Fernández. ¿Quiere acompañarnos a picar algo? La sonrisa de Javier se desvaneció al instante. No, no es para usted. Váyase a su casa. Luis. El doctor Fernández sonrió. De acuerdo, joven. 11. Por la tarde, echó una siesta y se preparó para ir a la oficina. Se llevó a Javier con él, principalmente porque, al salir de cambiarse de ropa, lo vio sentado obedientemente en el sofá, mirándolo con anhelo. De repente, se le ablandó el corazón. Tras pensarlo un segundo, decidió llevárselo. Al llegar a la oficina, por poco pensó que había entrado en una boda por error. Flores, globos y grandes caracteres chinos rojos de felicidad por todas partes. Estaba a punto de llamar al servicio de limpieza para que lo recogiera todo cuando se abrió la puerta de la oficina. David entró con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Sorpresa! Luego lo abrazó y le dio 2 fuertes palmadas en la espalda. Que cierto es que quien dice que no se casará nunca es el primero en hacerlo. Luis lo apartó. Cuando encuentras a la persona adecuada, ¿te casas? ¿Algún problema? David puso una expresión exagerada, como si hubiera oído una broma. ¿Persona adecuada? ¿No decías que no volverías con un ex? Oye, ese tu exnovio Carlos,
mientras estabas de juerga en el extranjero, vino otra vez a dejar dinero en nuestra empresa. Esta tarde quedé con él para presentarle una propuesta. En cuanto llegó a la oficina, dijo que quería verte. Le dije que estabas de luna de miel. Vaya, menudo cambio de cara. Los compañeros de atención al cliente y creatividad llevan 1 hora reunidos con él. ¿Por qué no te pasas? Quizás así apruebe la propuesta al momento. Vete a la mierda. Si ni siquiera sé de qué proyecto se trata, ir sería decir tonterías. Y además, agarró a David por el cuello y lo giró hacia la derecha. El familiar está aquí. ¿Te parece apropiado? Javier estaba reclinado con despreocupación en el sillón del jefe, con los brazos apoyados con naturalidad en los reposabrazos. Lo importante era que su expresión era especialmente fría. David no sabía que a Javier se le había ido la cabeza, así que al verlo, exclamó un wow y luego, incómodo, lo saludó respetuosamente, hermano Sánchez. Sin embargo, Javier no le correspondió y frunció ligeramente el ceño. No me llames hermano, no tengo un hermano como tú. Se sorprendió un momento. De no ser por las pausas en el habla de Javier, con su actitud fría, habría pensado que se había recuperado. David, desconcertado, miró a Luis. El familiar es bastante serio, ¿eh? Luis le dio una palmada en el hombro y estaba a punto de echarlo cuando Javier se levantó de repente. Cariño, yo también tengo dinero. David se llenó de signos de interrogación. Luis también. Parpadeó y respondió con cuidado. Lo sé. Apenas dijo eso, David lo agarró del hombro y lo giró, bajando la voz. ¿El hermano Sánchez no creerá que vas a acompañar a ese tipo de Carlos? ¡Ay, qué celoso está! ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando salíais, sin importar lo tarde que fuera, él iba a recogerte sin una queja. Ah, y una vez, al salir de una fiesta, saliste echándote el brazo al hombro de un Omega, hablando muy cerca un buen rato. El hermano Sánchez había llegado hacía rato, apoyado en la puerta del coche mirándote. Cualquiera podía ver que ese Omega estaba interesado en ti. Cielos, esa vez, hasta yo sentí el pánico por ti. Esa vez estaba borracho. Ah, menos mal que estabas borracho, si no, habría tenido que reprochártelo en nombre del hermano Sánchez. Mira, incluso así, él no dijo nada y seguisteis juntos un buen tiempo. ¿Qué le pasa hoy? La voz de David se fue desvaneciendo, y sus pensamientos se fueron alejando. 12. Esa noche, Javier sí se había enfadado, pero él creía que en el futuro no tendría trato con ese Omega, así que no se molestó en explicar. En cambio, se lo llevó a la cama. Pensándolo bien, no solo fue esa vez. Durante su relación, muchas veces, cuando tenían un conflicto, su forma de resolverlo era follando. Si había algún descontento, que se evaporara con el sudor y las hormonas. Pero había pasado por alto que esta forma solo servía para él mismo. Y para Javier, quizás la intimidad física no podía eliminar el distanciamiento emocional, sino que se acumulaba cada vez más en su corazón. Con el tiempo, se formaba un nudo. Cuando ya no podía ignorarlo, propuso la ruptura. Se dio una palmada en la frente. La boca de David, rápida como una ametralladora, seguía escupiendo palabras. Estaba a punto de callarlo manualmente cuando detrás sonó una voz fría y enfadada. ¡Suéltalo! David soltó inmediatamente y saltó a un lado. Luis se volvió y Javier lo abrazó con fuerza, diciendo con voz apagada. Cariño, tengo dinero, todo para ti, no vayas. Se sintió demasiado complicado para hablar, le acarició la espalda suavemente. Por el rabillo del ojo vio a David haciendo una mueca burlona. Enhorabuena, hermano, te has casado con un buen esposo. Le levantó el dedo corazón y sonrió falsamente. Vete, por favor, y cierra la puerta. La próxima vez que entres sin llamar, desmontaré la puerta de tu oficina. David soltó unos cuantos burlones y se fue tan pancho. Al cerrarse la puerta, Luis tomó la cara de Javier y le dio varios besos fuertes. Lo siento. Javier lo miró con el ceño fruncido. Sus oscuras pupilas mostraron sucesivamente desconcierto, comprensión y, finalmente, una profunda decepción. No lo entendía, le pellizcó el lóbulo de la oreja. ¿Qué pasa? Tras unos segundos de silencio, Javier extendió el dedo índice y lo posó en un lugar bajo su clavícula izquierda, preguntando en voz baja. ¿Esto es de tu ex? Quedó paralizado un momento y luego soltó una carcajada. Debajo de la clavícula tenía una marca de labios, de color tenue. Javier la había visto la noche anterior, pero no preguntó nada, así que pensó que no le importaba. Ahora, al recordar, parecía que la había evitado al morderlo. Al final, sí le importaba. Lo miró sonriendo, se quitó la chaqueta y la lanzó al sofá, se desató la corbata y se la colgó del cuello, desabrochó los botones de la camisa uno a uno. Abrió lentamente el lado izquierdo de la camisa y preguntó con suavidad. ¿Qué tal si pruebas a poner tus labios sobre ella? Javier movió las cejas, sus pupilas negras lo miraron fijamente unos segundos. Luego se inclinó vacilante. Su aliento cálido cayó sobre ese pequeño trozo de piel. Javier volvió a alzar la mirada hacia él. Luis arqueó una ceja. Al instante siguiente, una suave calidez se posó sobre él. Los ojos de Javier brillaron al instante. Incrédulo, la presionó un par de veces más. Luego se enderezó, atónito. ¿Mía?
Asintió con la cabeza y empezó a abrocharse los botones. Javier lo abrazó de inmediato, con una felicidad como nunca había visto. Mía, le pellizcó la mejilla y levantó las comisuras de los labios. Sí, tuya. Después de aquel día, Javier pareció confirmar que lo quería. Comenzó a volverse más pegajoso. Luis necesitaba trabajar horas extra para ponerse al día con el trabajo acumulado. Javier también se quedaba despierto con él. No usaba el móvil ni la tableta, sino que preparó un set de herramientas de caligrafía. Practicaba escritura en su escritorio de oficina. Le hizo ver que la habilidad de practicar caligrafía realmente dependía de la memoria muscular. Javier había practicado caligrafía desde kindergarten hasta la secundaria. Incluso con la mente afectada podía producir obras comparables a las de un maestro de caligrafía. En solo 2 días, su oficina estaba cubierta de obras de tinta visualmente agradables. Esto lo llenó de orgullo. Rápidamente grabó un vídeo y lo publicó en redes sociales. El abuelo Sánchez fue el primero en darle like. David vino a su oficina de visita, y al ver las paredes llenas de caligrafías, no podía dejar de maravillarse, afirmando repetidamente que me había casado con un buen esposo. Ya me había vuelto inmune a esas 2 palabras, no me molestaba en responder. Al alzar la vista, lo vio suplicándole a Javier que le escribiera en paz y lejanía. Javier lo miró a él. Luis levantó una ceja con expresión de ¿te atreves? Inmediatamente entendió, miró a David, y muy altanero, soltó, mi amor no me deja. Después del rechazo, David comenzó a hablar con tono agrio y sin rodeos. Oye, don Sánchez, ¿escondiéndote en nuestra empresa día tras día para cultivar tu mente? ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres tu empresa? La mano de Javier, sosteniendo el pincel, se detuvo por un momento, aparentemente tranquilo, pero en realidad su cerebro ya no daba para más. Contuvo la risa, justo cuando iba a decir algo. Javier habló fríamente. No te metas. Bueno, esa respuesta, muy don Sánchez, secretamente le dio un pulgar arriba. David se quedó sin palabras, pero nunca internalizaba, sin ningún rubor se llevó una obra de tinta que decía, virtud sólida, cabrón. Es difícil evitar a los ladrones domésticos. Después del trabajo, recordó que la señora de la limpieza que cocinaba había pedido permiso. Iba a pedir comida a domicilio, pero Javier dijo que quería cocinar. Por supuesto que lo apoyó, pero en secreto ya había pensado en qué platos pedir. Pero para su gran sorpresa, Javier realmente siguió un vídeo y preparó 3 platos y una sopa con colores, aromas y sabores excelentes. Inmediatamente, con lágrimas en los ojos, tomó fotos y las publicó en redes sociales. El abuelo Sánchez fue el primero en dar like. Al día siguiente era la fecha del chequeo médico de Javier en el hospital. Después de todos los exámenes, el doctor repitió la misma frase, vamos despacio. Las 2 madres, al oír esto, se consolaron mutuamente tomadas del brazo. Luis no sintió nada especial, despacio está bien, total no tenía prisa. Incluso pensó que no importaba si Javier seguía así para siempre. Después de todo, él podía protegerlo toda la vida. Después del chequeo, las 2 madres se apresuraron a regresar a sus respectivas empresas. Luis y Javier fueron a la habitación del abuelo. Querían acompañarlo y hablar un rato, pero el anciano no los dejó. Riéndose, le pidió a Luis que, cuando tuviera tiempo, llevara a Javier a pasear por distintos lugares. Él también tenía ese mismo deseo. Así que los siguientes 3 días también trabajó horas extra, planeando sacar tiempo para llevar a Javier a pasar una semana al país L. El día de la salida era soleado. En el aeropuerto tomó una foto del amanecer. Después de publicarla en redes sociales, esperó instintivamente el like del abuelo. Sin embargo, después de 20 minutos, no había recibido ninguna respuesta. Eso era inusual, el abuelo siempre daba like al instante. Miró el móvil fijamente durante 3 minutos. Una sensación de opresión surgió sin razón en su pecho. Vacilaba sobre si hacer una llamada. Sonó el móvil. Era el de Javier. Al contestar, escuchó una voz ligeramente ansiosa. Hola, Javier, soy mamá. Sí, mamá. ¿Ya subiste al avión con Luis? Todavía no. El abuelo, no está bien. 14. Luis llevó a Javier de inmediato a la habitación del hospital. Cuando llegaron, el abuelo estaba estirando la mano para alcanzar el móvil en la mesita de noche. La señora Ana se lo arrebató. Papá, el doctor dijo que debe descansar. Hace un momento, casi. De repente, el abuelo tosió fuertemente. La señora Ana inmediatamente giró la cabeza, sus ojos aún estaban rojos, y rápidamente ajustó su expresión. Ya llegaron, pasen. Luis empujó a Javier, pero no se movió. Desde esa llamada telefónica, estaba paralizado por el susto. Todavía no había reaccionado. Le tomó la cara y la frotó con fuerza. El abuelo está despierto, entremos a acompañarlo, ¿sí? Después de un buen rato, Javier asintió ligeramente, apretando su mano con tanta fuerza que temblaba. La atmósfera se volvió pesada. Javier caminó lentamente y se agachó junto a la cama del abuelo. La señora Ana y Luis se miraron salieron de la habitación. Mamá, ¿qué dijo el doctor? La señora
Ana se quedó paralizada un momento, lo miró de reojo y luego desvió lentamente la mirada. El doctor dijo que será en estos 2 días. El abuelo, a propósito, alejó a Javier, ¿verdad? Después de un momento de silencio, la señora Ana dijo con voz temblorosa: el padre de Javier murió joven, yo en ese entonces, casi me fui con él. Estuve mucho tiempo sin poder superarlo. Javier fue criado prácticamente solo por su abuelo. La idea de él era que yo inventara una mentira para engañar a Javier, para que no se sintiera tan afligido, pero yo realmente, no puedo. La señora Ana sollozó, Luis se acercó y la abrazó. Mamá, hizo lo correcto. Media hora después, Javier abrió la puerta de la habitación desolado, se acercó a Luis y, con dificultad, dijo: cariño, el abuelo dice que quiere hablar contigo. Le acarició la mejilla y entró en la habitación. El abuelo sonrió alegremente al verlo. Luis giró la cabeza, respiró hondo, ajustó su expresión y se acercó a la cama, sonriendo. Abuelo, ¿de qué quiere hablar conmigo? El abuelo tomó su mano y la golpeó suavemente. Luis, gracias por cuidar tan bien de Javier. Apenas emitió un sonido, el abuelo hizo un gesto con la mano. Puedo ver que Javier ha sido muy feliz últimamente, más feliz que en cualquier momento a mi lado. Frunció los labios y dijo sinceramente: pero usted lo crió de manera excelente. El abuelo lo miró, medio suspirando, medio riendo. Para que pudiera asumir responsabilidades desde joven, siempre fui estricto con él. Si bien se volvió excepcional, su carácter también se volvió rígido y aburrido, nada agradable. ¿A mí me gusta? ¿En serio? El abuelo de repente lo miró. Entonces, ¿fue Javier quien rompió contigo? Se quedó paralizado un momento y abrió un poco los ojos. Usted sabía que nosotros. El abuelo asintió sonriente. Bueno, hizo un gesto con la boca. Sí, y además dijo algo sobre devolverme mi libertad. El abuelo guardó silencio un momento y preguntó: ¿quieres saber la razón? Asintió. El abuelo sonrió, golpeó su mano y dijo: Luis, eres demasiado encantador. Antes de que pudiera responder, suspiró y continuó: Javier es un árbol taciturno, y tú eres como el viento libre. Siempre anhelaba que llegaras, pero siempre sintió que no podía retenerte. No poder retener. Se quedó mudo. Esa noche, el tonto Javier también le había dicho lo mismo. Alzó la vista y sonrió con amargura. Abuelo, yo no le di seguridad, ¿verdad? El abuelo se rió y bromeó. Eso tendrías que preguntárselo al Javier de antes. Después de un largo silencio, sonrió y suspiró. Abuelo, ¿cómo es que lo sabe todo? El abuelo tomó el móvil y lo agitó. Las redes sociales son algo maravilloso. 15. Pensándolo bien, esa mañana el abuelo parecía un último destello de lucidez. Después de dar instrucciones alegremente a cada persona, su energía vital desapareció visiblemente. Javier permaneció despierto junto a la cama durante 2 días sin dormir ni descansar. El abuelo no probaba comida ni agua, y él tampoco. No hablaba, ni lloraba, como una estatua silenciosa. Hasta la madrugada del tercer día, cuando el abuelo falleció con una sonrisa, al ir a ayudarlo, finalmente escuchó su llanto ronco y dolorido. La capilla ardiente se montó durante 3 días. El día del entierro del abuelo, Javier parecía un caparazón vacío sin alma. Después de la ceremonia de entierro, familiares y amigos abandonaron gradualmente el cementerio. Y Javier, como un pino solitario, se quedó en la escalinata, mirando hacia atrás durante mucho tiempo. Luis le pidió a su padre que se llevara a las 2 madres primero. Él se quedó a 2 pasos de Javier, acompañándolo en su mirada. El pronóstico del tiempo decía que hoy llovería. El cielo se oscurecía cada vez más, y Javier no tenía intención de moverse. Suspiró en silencio, sacó el móvil y llamó para que trajeran paraguas. Apenas marcó, escuchó un golpe sordo detrás de él. Inmediatamente se giró y vio a Javier cayendo por las escaleras. ¿Cayendo por las escaleras? ¡Mierda! Se apresuró a perseguirlo, pero sus piernas parecían de acero, no le obedecían. Así que solo pudo lanzarse hacia adelante como un lisiado, viendo cómo Javier rodaba cada vez más rápido. Javier. Lo que respondió fue otro golpe sordo. La parte posterior de la cabeza de Javier golpeó contra un pilar de piedra. Se atascó, sin moverse. Mierda, realmente tenía problemas con las piedras. No estaba seguro de qué le pasaba a Javier, sin demora lo llevó al hospital. Después de todos los exámenes, el doctor dijo que, aparte del agotamiento físico, por el momento no parecía haber otros problemas, y la parte posterior de la cabeza solo tenía un chichón. El tratamiento que le dieron fue dejarlo dormir. Realmente necesitaba dormir. Cuando Javier se acostó, fue como si entrara en hibernación. Luis lo cuidó sin atreverse a dormir, por miedo a que si se dormía, no volviera a despertar. Cada 3 horas iba a buscar al doctor. Llegada la tercera mañana, ya no podía más. Le tiró de la oreja a Javier y negoció. Javier, voy a descansar un momentito, pórtate bien, ¿oye? Cuando hayas dormido suficiente, despierta. Dicho esto, le pellizcó la nariz, se sintió bien, y recostándose a su lado en la cama, se durmió al instante. Esta vez, durmió profundamente como nunca, completamente ajeno al paso del tiempo.
Cuando despertó sobresaltado, vio que ya era el atardecer. Se levantó agitado, tocándolo todo, y se dio cuenta de que estaba en la cama. ¿Él estaba en la cama? ¿Entonces dónde estaba el paciente? Javier, aquí estoy, sonó una voz serena. Aturdido, miró hacia la dirección del sonido y vio a Javier recostado en el sofá, con el cabello arreglado, la barba afeitada, la bata de hospital cambiada por un traje, la corbata perfectamente anudada. Lo más importante era que su mirada había cambiado notablemente, aguda como un cuchillo, profunda como un lago, sin rastro de la antigua simpleza. No pudo evitar que se le enrojecieran los ojos, con la voz temblorosa por la emoción. «Tú, estás bien, ¿verdad?» «Sí», Javier respondió llanamente. Saltó de la cama de un brinco, iba a abalanzarse sobre él para abrazarlo, cuando lo oyó hablar pausada y calmadamente. «Luis, ha sido duro para ti todo este tiempo. ¿Qué has dicho?» La mano de Luis se detuvo en el aire. Javier mantuvo su expresión impasible. Tomó un documento del brazo del sofá y lo colocó sobre la mesita de café. «Divorciémonos». 16. Perfecto. Lo primero que hizo al recuperar la conciencia fue cortar la relación conmigo. La rabia le provocó una sonrisa. Su primer impulso fue irse, pero al darse la vuelta, le pareció absurdo. Así que volvió, e intentando sonar calmado, preguntó. «¿Razón?» Javier bajó la mirada. «Ponte las zapatillas primero». «¿Qué te den a las zapatillas?» «Te pregunto la razón del divorcio. No me vengas otra vez con eso de devolverme mi libertad. Ahora mismo odio la libertad». Javier seguía sin alzar la vista. 2 segundos después, se levantó, se acercó a él, cogió las zapatillas y, arrodillándose, le agarró los tobillos y le calzó las zapatillas. Una vez puestas, no se levantó. Desde su posición arrodillada, alzó la vista y dijo con serenidad: «Sé por qué te casaste conmigo. Ahora que el abuelo se ha ido, es hora de que vuelvas a tu vida». «¿Volver a mi vida? ¿Qué demonios?» Estaba demasiado enfadado para hablar. Desesperado, se pasó la mano por el cabello y, agarrándolo por la corbata, lo levantó. «No tienes ni idea. Solo te pregunto una cosa, ¿me amas o no?» Javier lo miró con calma. Al cabo de un rato, desvió la mirada. «¿Y qué importa si te ha?» «Basta». Le agarró la mandíbula y lo obligó a mirarlo. «Ahora te toca a ti preguntarme a mí». «Pregunta». La mirada serena de Javier mostró por fin un atisbo de emoción. Su nuez se movió varias veces y, bajo la mirada intensa de Luis, finalmente habló. «¿Tú, me amas?» «Sí, con todo mi ser. Te amaba antes de la ruptura, y después, aunque estaba enfadado, seguía amándote. Me casé contigo primero porque te amo, y solo después por el abuelo. ¿Lo entiendes o no?» Javier pareció quedarse aturdido por sus gritos. Tras un momento, reaccionó y una sonrisa amarga asomó a sus labios. «Pero no creo que haya nada en mí digno de tu amor». Esta vez le tocó a él quedarse atónito. Lo miró incrédulo. «Entonces, ¿por qué crees que acepté salir contigo en su momento? ¿Fue porque me conmovió tu persistencia al perseguirme?» Javier guardó silencio. Suspiró y habló más despacio. «Javier, no sé cómo has llegado a esa conclusión, pero para esa inseguridad que sientes, hay otra forma de expresarlo. Puedes preguntarme, Luis, ¿qué amas de mí?» La persona frente a él alzó lentamente la vista, como si hubiera vuelto a ser el Javier simple e inocente. Tras un buen rato, habló, tenso e inseguro. «Luis, ¿qué, amas de mí?» Soltó una risa burlona, se dirigió al sofá y se sentó con desparpajo. Levantó la barbilla y, con seguridad, declaró. «Amo tu rostro guapo y tu cuerpo increíble. Amo tu dinero y tu ambición. Amo tu consideración, tu paciencia, tu confiabilidad. Amo tu buena cocina, tu buen desempeño en la cama, tu buen carácter. Amo tu ocasional e inexplicable posesividad». «No es ocasional». Javier dudó, y su expresión se volvió sombría. «Siempre he sido muy celoso. Odio a cualquiera que se te acerque». Arqueó una ceja y asintió. «Bien, lo diré de nuevo. Amo tu posesividad que me ama hasta la muerte en todo momento». Sonrió y continuó. «Además, añadiré algo. Durante este tiempo he reflexionado profundamente. El yo de antes realmente no tenía límites. Pero perdóname, en el futuro, solo tú te apoyarás en mi hombro, solo tú tomarás mi mano, solo a ti te diré palabras dulces. Si no estás o no estás de acuerdo, no iré a reuniones. Llegaré a casa antes de las 9, a menos que sea una situación especial. Y lo más importante, en el futuro, si tenemos un conflicto, ya no lo resolveré en la cama. Ya sea comunicándonos o discutiendo, lo resolveremos el mismo día, y luego iremos a la cama». El cuerpo de Javier se puso rígido, su expresión se volvió atónita. Chasqueó los dedos. «¿Tienes algo más que decir?» Javier lo miró fijamente un largo rato. Dio un paso hacia adelante y se detuvo. Bajó la mirada y dijo en voz baja. «Soy aburrido». Guardó silencio un momento y asintió. «Ciertamente». El cuerpo de Javier se tensó. Alzó lentamente la vista, su nuez tembló. Entonces, una mierda», lo interrumpió, poniéndose serio. «¿Admitir que eres aburrido y amarte son contradictorios?» «Te lo digo claramente, para nada. En otras palabras, porque te amo,
tu aburrimiento se convierte en estabilidad para mí. Yo soy muy inestable, así que necesito tu estabilidad. Al oír esto, la expresión de Javier se suavizó un poco. Comenzó a recorrer su rostro con la mirada. Sabía que aún tenía algo que decir, no lo apuró. Tomó casualmente el acuerdo de divorcio de la mesita de café y comenzó a hojearlo. Apenas abrió la portada, lo oyó hablar. Luis, ¿no? Podemos marcarnos el uno al otro. Guardó silencio un momento. Alzó la vista y lo miró fijamente un rato. Javier, sí, si pudieras marcarme pero yo no te amara, ¿crees que podrías retenerme de por vida? Javier no dijo nada, pero el brillo de lágrimas en sus ojos le decía que entendía. Se puso de pie, abrió los brazos, esperando que él se acercara. Javier giró la cabeza para contener las lágrimas, luego dio un paso firme hacia él. Justo cuando iba a abrazarlo, de repente se inclinó, tomó los 2 acuerdos de divorcio y los rompió 8 o 9 veces, hasta que estuvieron hechos añicos. Con las manos, los apretó con fuerza hasta formar una bola y los arrojó con furia al cesto de basura. Ni siquiera perdonó el bolígrafo que estaba sobre la mesa. Clac. El bolígrafo, fin. Y parecía caro. Iba a rescatarlo cuando Javier lo abrazó con fuerza, con una fuerza sobrehumana. Luis, ¿de verdad estás dispuesto a quedarte a mi lado para siempre? Soltó una risa leve, con dificultad liberó un brazo y lo rodeó por el cuello. Creo que esa pregunta deberías hacérmela el día de nuestra boda, pero quiero preguntártela ahora. ¿Está bien? Inclinó la cabeza y besó su lóbulo. Lo haré. Javier no dijo nada, tampoco podía ver su expresión, pero podía sentir su temblorosa respiración, su corazón latiendo con fuerza, sus brazos apretándolo cada vez más, y las grandes lágrimas que caían sobre su cuello. Levantó la mano y la posó en su nuca, murmurando sonriente. Javier, ¿me estás echando hojas encima porque estás feliz? El que lo abrazaba sintió que su corazón se saltaba un latido. Luego soltó el abrazo, tomó su cara con ambas manos y estampó un beso salado en sus labios. Sí, feliz. Dicho esto, Javier tomó su mano, metió la otra en el bolsillo de su traje y sacó un anillo. Luis, ¿podrías ponérmelo otra vez? Tomó el anillo, lo levantó lentamente con la mano izquierda. Javier apretó los labios. Lo siento. Frunció el ceño. 2 segundos después, Javier reaccionó. Su expresión se relajó, una sonrisa apareció en sus ojos. Te amo, asintió sonriente, deslizó el anillo hasta la base del dedo, se inclinó y besó la comisura de sus labios. Así está mejor. Fin.